Que el Señor les bendiga a todos y todas. Desde la República Dominicana estoy saludando a los amigos, a los hermanos, a los otros elegidos que se encuentran en diferentes partes del mundo, o geográfico del mundo, o geográficas del mundo también. Y tenemos muchos amigos que nos están escribiendo, nos están mandando saludos, que nos están mirando a través de nuestros videos en YouTube, en Facebook. Como tenemos muchos, ahora tenemos un grupo que estamos saludando con frecuencia, de los cuales tenemos hermano Ricardo, Valerio, Brenes o Díaz y su familia que está en los corazones de Costa Rica, zona sur o Puerto Reñas, en el Golfico, por ahí. Y esos hermanos nunca cansan de mirarnos a través de nuestros videos. Gracias a Dios por esta familia entera y los vecinos también que están a veces que miran juntos este video con mis videos con esta familia. Un saludo de mi parte desde la República Dominicana. También yo tengo unos hermanos que están en el territorio de Nueva York, entonces que estamos saludando también al hermano, nuestro compañero Jude Dorema, un policía, y tenemos también a Soliet, que está también en Orlando. Tenemos Pastor Camargo, que está en Estados Unidos, o en Florida, y tenemos señor Rick Riselli, que se encuentra también en los corazones de Augusta, Georgia. Tenemos Hernández, Adrián Hernández también, que está en Augusta, Georgia. Y tenemos señor David Ade, que está también en los Estados Unidos, en Florida, ahora entonces, porque a veces entonces para en diferentes puntos. Y que el Señor bendiga a todos y todas, y que el Señor bendiga o siga proporcionando a ustedes oportunidad de mirar nuestros videos, abre el entendimiento de ustedes para entender los misterios de su reino. Eso depende de la voluntad del Señor. Gracias por estar mirándonos, hermanos. Vamos a hablar siempre acerca de los dos árboles. Estamos hablando del árbol de la vida, que representa al segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el primer Adán. Ok, entonces este árbol, como hemos siempre dicho, que este árbol representa el primer Adán, la primera dispensación, que empezó en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y concluyó en la cruz. Ok, es el primer Adán, es la primera dispensación. El segundo Adán, que es la segunda dispensación, es el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo mismo, que su dispensación empieza en el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, y este árbol, el árbol de la vida, no tiene muerte, sino vida, no tiene mal, sino bien, solamente vida. Pero este árbol es espiritual, el árbol de la vida, la dispensación de la gracia, bajo de la bandera de la predestinación. ¿Ok? Este espiritual. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que tenía su dispensación puramente natural. Natural, porque en este árbol están figurados dos personajes, el bien y el mal. ¿Ok? El bien y el mal. Este árbol es un árbol que nosotros lo llamamos un árbol de probabilidad. ¿Ok? Entonces puede ser sí, puede ser no, porque hay bien y mal, del bien y del mal. ¿Ok? Pero el árbol de la vida solamente es vida, no hay mal, no hay muerte. ¿Ok? Tiene una sola característica: vida. No es un árbol de probabilidad, es un árbol de seguridad. Ahí, entonces, oye bien, es un árbol de seguridad. Este es un árbol de probabilidad. Entonces tú puedes ser llamado, pero cuando lleguen al lugar, entonces no te elijan. Pero porque hay probabilidad, tal vez sí, tal vez no.
Entonces, en ese aspecto natural, pero en el aspecto natural hay transformación, hay cambio, ¿ok? Hay cambio, pero en el aspecto espiritual no hay cambio, ¿ok? Entonces, este árbol no hay probabilidad, es seguridad, punto. ¿Ok? Entonces el árbol, el árbol de vida, es un árbol de revelación. Eso indica que entonces para entender los misterios, los principios, las normas de este árbol tiene que ser por revelación. No por estudios universitarios, no por investigaciones filosóficas o matemáticas. Tenemos un gran matemático aquí, es un profesor mío, también aquí en República Dominicana. Tal vez entonces luego, tal vez donde yo te voy a presentar esto fue el que me abrió los ojos en los conceptos matemáticos, pero naturalmente hablando, pero no espiritualmente hablando. Entonces, en este aspecto, ahí los conceptos matemáticos, los conceptos físicos, la regla de 3 no funciona aquí. Estamos hablando entonces de la teología y sus ramas, la hermenéutica y el hermetismo no se funcionan aquí en este árbol. Porque los estudios teológicos aquí no funcionan, aquí en este árbol. Porque este árbol, entonces no hay investigación humana, no hay investigación universitaria, porque esto es puramente revelación. Ahí hay toda escala social. Aquí puede ser un hombre inculto, puede ser un hombre culto también. Aquí entonces, pero todos han recibido, Dios trata a todo en el mismo nivel espiritual. Entonces esto se alcanza a través de revelación, no de estudios universitarios. Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal, sí hay investigaciones teológicas, investigaciones naturales, porque este árbol, su naturaleza es natural. Porque sus leyes fueron escritas en piedras, sobre piedras, eran palpables, se podrían tocar, porque se podrían leer, ver, pero porque este árbol es un árbol natural, sí, investigaciones teológicas, investigaciones intelectuales. Los grandes hombres anteriormente, Platón, Voltaire, y entonces un hombre como Montesquieu, entonces tenemos un paquetón de grandes matemáticos, y entonces la matemática, las ciencias naturales salieron de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sí, entonces conceptos matemáticos salen aquí, son dones naturales de Dios, pero no de Satanás. Y por eso vamos a hablarte acerca de la teología que es una blasfemia contra este árbol, el árbol de la vida. La teología es una blasfemia contra la soberanía de Dios, que es una espiritualidad que manifiesta en el árbol de vida. De la vida, ¿ok? Entonces ahí que vamos a hablar hoy, la teología versus predestinación, o la teología es una blasfemia contra la soberanía de Dios. Y es eso que vamos a hablar. Y por muchas personas están perdidas, entonces buscando de Dios a través de las ciencias humanas, especialmente en el árbol de la vida. ¿Ok? Y entonces que tú sabes que nosotros tenemos una forma de predicación, de presentar este mensaje al mundo. Y nosotros tenemos otro estilo, un estilo nuevo, donde tenemos personas que están haciendo lecturas para nosotros y para poder entonces aclarar los asuntos muy bien. Entonces, como Dios me ha ordenado de llevar este mensaje al mundo, que la salvación que Jesús da a quien Él quiere no se encuentra en la teología, en cualquier otra ciencia natural. Entonces en este caso podemos decir entonces que podemos invitar al hermano Neftali que siga leyendo. Entonces, en cuanto que si la teología hubiera traído la salvación, la teología no trae la salvación al hombre, ni contribuye nada a la salvación del individuo. Porque pierdo mi tiempo estudiándola. Porque si la teología no trae salvación al individuo, y porque yo pierdo mi tiempo estudiándola, bueno, ahora no es una pérdida de tiempo en el aspecto natural, porque es un gran conocimiento natural también, pero en el aspecto espiritual los estudios de la teología están en vano, porque no proporcionan la salvación. El conocimiento que el Espíritu Santo da para conocer o entender los misterios del reino de Dios no viene de la teología. Es decir, los dones espirituales distribuidos por el Espíritu Santo a los elegidos, esta distribución no se realiza
a través de la teología tampoco. La teología no cura a los enfermos, nos salva. La teología, entonces, nos salva al pecador, no da tampoco la habilidad de expresión, la cual proviene directamente del Espíritu Santo. Es decir, que no da el arrepentimiento, ni la fe, ni la santidad, ni el amor, ni la perseverancia. El tiempo que se dedica al estudio de la teología se considera como tiempo totalmente perdido en el orden espiritual. Es decir, que en el orden espiritual, estoy hablando espiritualmente, no me confunden cuando hablo en el orden natural y el orden espiritual. En el orden natural no es un tiempo perdido estudiar teología, pero entonces para el árbol del bien y del mal. Ahora, si quiere llevar sus investigaciones, entonces en el tiempo pasado, en la ley de Israel, en los eventos sociales, los eventos históricos, los acontecimientos históricos, sí pueden usar la teología. La teología vamos a hablar sobre, un poco más sobre. Entonces lee el número 2 para mí, hermana Natalie. Por lo tanto, la teología, debido a su ineficiencia espiritual, es un insulto contra la soberanía de Dios. Esta ciencia natural ha traído una de las mentiras espirituales más grandes al mundo cristiano, haciéndose pasar como un puente de comunicación intelectual o espiritual entre Dios y el hombre. Exactamente. Es decir, que es algo profundo. Esto que estoy diciendo, si tú eres recién llegado entonces al cristianismo, bueno, mejor que entonces que pida a Dios, si es la voluntad de Él, que te haga entender lo que estamos hablando, porque tal vez que está tanto de profundo para las personas tal vez que tienen madurez, ¿ok? Entonces que la teología, entonces por su ineficiencia espiritual es un insulto contra la soberanía de Dios, porque entonces la teología no contribuye a la salvación, espiritualmente hablando, del individuo. Y cualquier teólogo debe saber eso. Ellos lo saben muy bien. Este árbol sí puede aplicarlo en el Antiguo Testamento, sí, y los fariseos entendían eso muy bien. Los escribas, sí, los saduceos, esos hombres eran los intelectuales judíos, sí, entonces ellos entendían la ley, ellos lo estudiaban. Un hombre como Gamaliel, un hombre como Pablo, un hombre irreprochable de la ley, un hombre como Nicodemo, esos hombres conocían la ley por corazón. Entonces ellos la tenían memorizada, la ley, a través de los estudios, de sus investigaciones naturales, humanas. Pero cuando llega entonces al territorio de Jesucristo, es otro asunto, es otro contenido, otra civilización, otro recipiente, son totalmente diferentes. Uno entonces por investigación humana, otro por revelación. Es Dios que tiene entonces que ver con la revelación, entonces no el hombre. ¿Ok? Entonces que por eso decimos que cualquier que aplica la teología en el árbol de la vida es un insulto, una blasfemia contra la soberanía de Dios, porque entonces esta soberanía manifiesta en revelaciones ahora, no en los estudios humanos. Entonces sí, ¿y qué pasa entonces? ¿Cuál es el objetivo de la teología? ¿Cuál es su objetivo? Número 3. El objetivo de la teología es tomar el lugar del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Entonces, el objetivo de la teología es tomar el lugar del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Es la teología, eso que ocupa la teología ahora. Eso tal vez ustedes, entonces ellos usan la teología, no entienden qué es la teología. Muchos pretenden ser teólogos para conocer a Dios, o más a Dios, o para estudiar de Dios, o sobre Dios, o acerca de Dios. Y según lo que dice el gran apóstol de Jesucristo a nosotros, Pablo, es imposible conocer los caminos de Jehová, y los cuales son inescrutables.
Wow, entonces son cosas que, o sea, que por eso estoy diciendo que entonces que la forma, la teología que ha traído a nosotros como un puente salvador, un puente como un puente de comunicador, entonces entre Dios y el hombre, intelectualmente hablando, filosóficamente hablando, metafísicamente hablando, es mentira, hermano. Este árbol no sé, sus principios, sus normas no se hallan a través de estudios humanos, sino a través de revelación de Dios a quien Dios quiere. Y entonces vamos a ver el número 5. Si la teología misma no es espiritual, no contribuye en nada en la vida espiritual del cristiano, es ineficaz. Es sencillo. Bueno, yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia para tener conocimiento y luego muero y voy al infierno. Yo no estoy en la iglesia entonces para hablar griego, arameo, hebreo, todos los idiomas del mundo. Yo conozco entonces los idiomas originales de la Biblia. Y sencillamente esto solamente hay que conocer y luego entonces de la vida eterna. Sin embargo, como Cristo me dice entonces, bueno, ¿qué vale al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Eso indica espiritualmente, si la teología no contribuye en la salvación mía espiritualmente, ¿es ineficaz? ¿Es lógico? Eso no tiene que hacer pregunta ni perder el tiempo. Entonces, ¿hacer eso? Sí, yo reconozco un teólogo es un gran hombre natural, como igual a un catedrático, un doctor, un hombre que tiene un doctorado en derecho, en matemática, medicina. Sí, es un gran hombre, pero naturalmente hablando, en el orden natural, pero no en el orden espiritual. Ahora, ¿cuál es la misión de la teología? ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? Porque eso que tenemos que entender, esto que tenemos que aprender, porque no ir a la iglesia y entonces de que, bailando, saltando, pero no. La iglesia no es una iglesia solamente para bailar, es una iglesia para enseñar a la gente. Es un centro de enseñanza, de formación espiritual. Un centro de baile, de venir a presentar problemas, o problemas económicos, problemas entonces sociales, educativos. ¡No! Entonces la iglesia debe ser un centro, una situación donde que los problemas están resueltos y venimos a dar gloria, venimos entonces a aprender más de Dios, la profundidad de nuestro Dios, a través de sus palabras escritas o por los apóstoles bajo el dictado del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el contenido de la misión de la teología y el contenido de la misión del Espíritu Santo? ¿O cuál es la misión de los teólogos? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué dice entonces la misión? Epistemológicamente, históricamente, psicológicamente, sociológicamente, mitológicamente o filosóficamente hablando, la teología es considerada como una de las ciencias naturales que reúne las causas de los acontecimientos históricos, culturales y eventos sociales para descubrir una verdad acerca de Dios, el Creador. Oye bien, un teólogo no es cualquier hombre. No ignoro el valor de un teólogo. No, hermano, porque es que yo soy un siervo de Dios. Yo no ignoro el valor de un teólogo. Un teólogo es un gran hombre, es un catedrático. No cualquier muchacho que va a estudiar 4 años de teología. Pero no, está hablando de los grandes catedráticos en teología. Porque estos hombres lo que están, ellos usan las ramas o las ciencias positivas que son ayudadoras de la teología. Tenemos entonces epistemología, es una ciencia. Entonces tenemos también, son eventos históricos, entonces psicología, sociología, mitología, filosofía. Todos esos son ciencias naturales, las cuales ayudan a los teólogos, a la teología, para reunir los eventos culturales, los eventos sociales, con el sentido básico de buscar una verdad, una sola verdad acerca de Dios, el Creador. Mira, hubo tantas investigaciones. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos sociales, históricos, que los teólogos reúnen o la teología reúne? Por ejemplo, como la creación del universo, de la vida o del hombre, la caída del hombre, la destrucción de todos los seres humanos sobre la superficie de la tierra en el tiempo de Noé,
y el pacto natural que Dios hizo con Noé. Entonces estos son acontecimientos que los teólogos quieren entender, quieren saber. Entonces su origen y cuándo aconteció y en qué fecha, en qué año, en qué civilización. Ahora entonces qué gobierno que tuvo ahí, en qué siglo. Si estos nos quieren reunir para entender, para buscar entonces a conocer a Dios en el aspecto natural. Oye bien, ellos usan las cosas de Dios y las cosas de Dios para entender, para decir, Dios es un Dios fulano de tal, porque por tal acontecimiento. Causa tal acontecimiento. Entonces, vamos a seguir leyendo entonces los acontecimientos. El pacto mundial de Dios con Abraham, de parte de Jehová mismo. La separación de Isaac e Ismael causada por Sara, en el orden natural. La llegada de Jacob y sus hijos en Egipto, y la esclavitud de sus hijos también en Egipto, sin olvidar la mitología de Moisés a través de su nacimiento y sus valores sociales y culturales en Egipto, y finalmente su refugio en el desierto, y por no hablar del abrir del Mar Rojo para el paso milagroso y rocío de Israel al desierto, la creación de la ley en el desierto. Exactamente. Todos son acontecimientos que los teólogos, que la teología reúne para buscar una verdad acerca de Dios. Todos los que todavía no son narraciones de la historia, de los acontecimientos sociales históricos, que no volverán a pasar jamás. Pero entonces, porque se acontecieron, los teólogos, el trabajo de ellos es reunir esos acontecimientos uno por uno, dos por dos, entonces para entender quién es el Dios, para estudiar sus atributos internos también, internos. Ellos buscan, ellos inventan una definición para Dios, tal acontecimiento, pero tiene que ser acontecido. Ahora entonces que tiene que ser escrito. Ahí que esto que hace entonces que trabaja el trabajo y la misión de la teología o de los teólogos. El número 9. Normalmente hablando, la separación cultural o educativa o jurídica de los hijos de Israel y las demás naciones del mundo, o sea, los gentiles, como la religión es sin duda la primera o la base de la humanidad, que es la primera instancia o la primera fuerza de la civilización. La religión. A través de la religión, entonces ellos empezaron entonces a determinar, entonces, que este pueblo era fulano de tal, era fulano de tal, entonces tiene una característica entonces religiosa, era más cerca de Dios, porque entonces este pueblo es pagano, porque por su religión, esto es de Dios, porque por su religión, porque la religión es la primera instancia, la fuerza básica de toda la civilización. A través de la religión yo voy a entender entonces la cultura de un pueblo. Eso que hace la teología. No otra cosa, no cosa espiritual, la teología entonces es muy investigadora. Una investigadora cultural. Tiene que encontrar también la ayuda de las otras ciencias positivas. Que no puede, porque la teoría por sí sola no puede alcanzar esas cosas sin un sociólogo, sin un historiador. Entonces se tiene que consultar con estos hombres, o que tiene que estudiar acerca de ellos también. Un teólogo es un hombre grande, pero en el aspecto natural, no en el aspecto espiritual. Yo respeto naturalmente a un teólogo, pero entonces que espiritualmente no respeto a nadie, solamente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo yo respeto, porque es el único que puede proporcionar la vida eterna a uno en el aspecto espiritual. Por esta razón que Dios me envió, me ha encargado para hacer al mundo saber que la salvación que Cristo da a través de su sangre en la cruz del Calvario no se gana, y no se gana por los esfuerzos humanos, por las investigaciones teológicas o filosóficas del hombre, sino es una salvación que se da graciosamente, el buen placer de la voluntad de Dios a quien Dios quiere. Entonces es una salvación que se da a través del destino, no a través de elección humana. Es muy importante que el hombre sepa que Dios quiere a través de mí que el mundo sepa, siga entendiendo, siga sabiendo. Entonces han escuchado esto también de Pablo. El número 10.
teología con la ayuda de la epistemología, de epistemología, mitología, logos o la filosofía, la sociología, la demografía, se convirtió, la teología se convirtió tal vez en la mejor conocedora actual de las civilizaciones humanas y sus causas a través de estudios científicos sobre la religión, que es la fuerza básica o la primera de todas las civilizaciones humanas. Entonces la teología no es algo sencillo, ¿no? ¿De dónde viene la teología? Es la pregunta. ¿De dónde viene la teología? ¿Y por qué han traído entonces la teología a mí como mediadora entre Dios y el elegido? La teología muy recientemente fue inventada por los filósofos griegos. Muy antes de la manifestación social del cristianismo. Esto último, la teología, yo quiero que el mundo sepa que cualquier teólogo del mundo que venga a decirme que la teología no fue inventada por los griegos. Los griegos fueron autores de la teología. ¿Por qué entonces la teología es pagana? Porque fue inventada por los paganos. El Cristo dijo a Nicodemo: el que nace del espíritu, espíritu es. Y el que nace de la carne, carne es. Si la teología nace de la carne, carne es. Tampoco la teología puede ser entonces espiritual, porque Dios, antes de Cristo venir o morir, no hablaba, no se manifestaba a otras naciones que no fuera Israel. Ahora, si tú me dices que la teología fue inventada por los israelitas, Moisés, Abraham, los grandes padres de la fe, por hombres como Daniel, por esos hombres, y yo podría decir, bueno, la teología, entonces, bueno, fue Dios que reveló esto directamente a ellos como un asunto, como un puente espiritual. La teología fue inventada por los griegos, porque los griegos querían conocer la profundidad de su diosa Diana. Los griegos tampoco no podrían orar a Dios, porque Dios no oía a los pecadores. Entonces, ¿cómo los griegos iban a conocer la profundidad de Dios, de los judíos? ¿Cómo los griegos iban a conocer los atributos internos de Dios, las características internas de Dios, sin ser comunicado con Él o por Él? Los paganos totales fueron rechazados por Dios. Dios no se comunicaba, no se manifestaba a los paganos, a los gentiles como yo, antes de Jesucristo. Así que era imposible que los griegos entonces traer algo al mundo que pretendiera salir de Dios.